Bienvenido una vez más a lo que todo cristiano debe saber. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Hoy continuaremos con la segunda parte del tema el profeta y la profecía. Este tema es muy importante, pero muy importante dentro del cristianismo moderno, sea cual sea su religión, usted que me está escuchando, debe entender este tema. El capítulo anterior, el capítulo 1, leí sobre y expliqué sobre Efesios 4, versículo 11 al 16. Pero la escritura dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, este texto nos está diciendo que estos 5 ministerios fueron dejados a Dios para perfeccionar. A los santos, si uno de estos ministerios faltan, quiere decir que la perfección del cuerpo de Cristo no ha sido completa. Si faltase el profeta, el apóstol, estaríamos hablando en un 80%. Si faltase el apóstol y el profeta, sería la perfeccionamiento de un 60%. Entonces quiere decir que faltarían un 40% para que los cristianos fuéramos perfeccionados. Entonces, pero podemos ver que si usted investiga personalmente, se nos enseña que aproximadamente en el siglo se nos dice aproximadamente que en el siglo digamos como el año 150 después de Cristo ya no habían profetas bíblicos. Por ende, imagínense que desde el año 150 aproximadamente después de Cristo hasta el año 1950, que volvieron supuestamente a aparecer profetas y apóstoles dentro del cuerpo de Cristo, estamos hablando como de unos 1800 años, que el cuerpo de Cristo no tuvo apóstoles, ni mucho menos tuvo profeta. Es decir, el cuerpo de Cristo fue perfeccionado, si lo podemos llamar así, en un 60%. Entonces, no todos tuvieron la misma plenitud ya que tuvieron los primeros apóstoles durante los primeros 150 años, y la que están teniendo ahora a partir de 1950 hasta el 2021 en el crecimiento y el perfeccionamiento de Cristo. Entonces, recuerde que quien instituyó y estableció estos ministerios fue Dios, no fueron los hombres. Estos nos están diciendo, con estos nos dicen, como el señor José Smith, que él vino a restaurar la iglesia, la iglesia y las verdades eternas, porque durante 1800 años se habían perdido. Entonces, igualmente los apóstoles y los profetas que en la actualidad están surgiendo, nos están diciendo que ellos vienen a perfeccionar a los santos, y que a Dios se le olvidó durante 1800 años o 1850 años haber perfeccionado a los santos durante ese tiempo. Entonces, si no hubieron durante 1800 años profetas y apóstoles, quiere decir que el cuerpo de Cristo creció y se desarrolló durante ese tiempo en un nivel, podríamos decir, de un 60%. Entonces, quiere decir que los primeros cristianos del año que estuvieron con Jesús hasta el 150 estuvieron al 100 perfeccionados, y ahora de 1950 al 2021 están otra vez al 100. Algo que es totalmente lógico, porque Dios, que es el dueño de la obra, no creo que se le haya olvidado y escapado eso. Bueno, hoy vamos a continuar, como mencioné la vez pasada. El hecho que una profecía, alguien te dé una profecía y se cumpla, eso no quiere decir que la profecía sea de Dios. El problema está en que si usted no conoce la escritura, lo que Dios ha establecido, y no sabe discernir, usted no va a poder entender si eso es de Dios o no es de Dios. El hecho que alguien se pare en un púlpito, en un lugar, y diga, bueno, el Señor me ha dicho así, o el Señor dice esto, eso no nos garantiza de que sea Dios solo porque diga que sea de Dios. Usted tiene que ver si eso está conforme a la palabra de Dios. Ahora, recuerde que toda profecía, como vamos a ver, hemos visto y vamos a seguir viendo, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerde, tanto el profeta, los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastores, es como la escritura. Dice que la escritura en Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el propósito de la palabra y de estos 5 ministerios es la edificación y que el cuerpo de Cristo crezca. Pero si usted desconoce la escritura, de las palabras de Dios,
no sabe diferenciar entre antes del antiguo pacto y el nuevo pacto y diferentes tiempos, usted va a hacer una mezcolanza como hoy en día están haciendo miles y miles de maestros y disque profetas y que apóstoles y ministros. Entonces, el hecho que se cumpla una profecía no quiere decir que esa profecía sea Dios. También hablamos en el capítulo anterior que cuando los profetas hablen, los demás deben juzgar a aquellas personas que tienen madurez o tienen entendimiento de la escritura para ver si eso que se está hablando es o no es de Dios. Hoy podemos ver en la actualidad que las profecías son, te puede ver a Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, Kenneth Copeland, entre muchos dije apóstoles y profetas que andan pululando por ahí de flor en flor como colibrí o gorrión, diciendo Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Y lo que más bien profetizando es Dios te va a dar empresa, Dios te va a dar negocio, Dios te va a dar esto. Algo que no es para edificación del cuerpo, eso es ya edificación personal. No estoy diciendo que sea malo tener negocio o tener dinero, no. Jesús dijo, dicen, que el amor al dinero es el pecado. Usted puede tener dinero y si usted ayuda a su prójimo y ayuda a su hermano, o sea, al necesitado verdaderamente, no al vago, no al perezoso, usted va a ser bendecido por Dios. Porque como dice la Escritura, si tú miras a tu hermano en necesidad y le dices, bueno, que Dios te bendiga, y no le das para el sustento ni para la vestimenta, o sea, eres peor que un impío, que un pagano, que una persona que no conoce a Dios. Por eso la ayuda se debe dar nada más a aquellos que en verdad se necesitan. Usted y yo, si buscamos en una Biblia hebrea, vamos a encontrar la palabra para profeta. Hay varias, pero principalmente usted va a encontrar la palabra Navid, usted va a encontrar la palabra Nava, usted va a encontrar la palabra Roe, usted va a encontrar la palabra esta otra palabra, la palabra Hoxe o la palabra Haxa, que son derivadas, y todas tienen una pequeña variación, pero todas hablan de profecía, profeta o vidente. Usted y yo, si hacemos un estudio cuidadoso, vamos a encontrar en la Biblia dos tipos de profetas. Los profetas que ponen fundamentos, las bases para la construcción de un edificio. Imagínese que usted va a hacer una casa. ¿Qué es lo primero que usted pone? Las bases, los fundamentos que van a sostener las columnas, que van a sostener las vigas, las paredes de bloque o lo que usted vaya a poner. Si la va a hacer de 2 pisos, de 3 pisos o sucesivamente, usted lo primero que pone son los fundamentos. Entonces, la Escritura nos dice que los apóstoles y los profetas, evangelistas y maestros, para eso Dios los puso, para poner los fundamentos. Y el hecho que se mencione primero al apóstol no quiere decir que el apóstol sea el primero, o sea el mayor, o el de mayor rango, o el que tenemos que seguir, no. Eso nada más es un orden que Dios puso. Cuando estudiemos acerca del apóstol, vamos a ver de que podríamos decir que el apóstol literalmente es el de menor rango. La Biblia dice que Jesucristo es un apóstol, además de llamarlo profeta, también lo llamo como apóstol, y miramos que el apóstol de los apóstoles vino a servir. Él dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Entonces encontramos dos tipos de profetas. Aquellos que ponen los fundamentos. Bueno, no menciono apóstol en este estudio porque la Biblia siempre Dios puso los fundamentos por apóstoles, por profetas, perdón, no por apóstoles. Lo que es la palabra apóstol se conoce hasta en el Nuevo Testamento. Antiguamente usted solo va a escuchar mencionar sobre profetas. Entonces, habían dos tipos de profetas: aquellos que ponen los cimientos de una nueva creencia y mandamientos, como el caso de Abraham, Moisés, Jesús y con sus discípulos. Por ejemplo, el profeta Abraham, la Biblia en Génesis 27 dice: ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y no devolveréis, y si no devolveréis, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. En este caso, Abraham dijo siendo profeta de Dios, una mentira, por temor, creyendo que lo iban a matar por Sara, porque era una mujer hermosa. Entonces él dijo que Sara era su hermana, y un rey la mandó a traer, y Dios le dice: si tú te quedas con esa mujer,
ten seguro que vas a morir, devuélvaselo. Y ese hombre orará por ti porque es profeta mío. Lo que estoy tratando de hacer aquí es presentarle que Abraham, el patriarca de la nación de Israel, era un profeta de Dios. Entonces entendamos, mira, ¿qué es lo que instituyó el Señor Abraham? Bueno, el Señor Abraham instituyó dos cosas. Instituyó el monoteísmo y instituyó lo que es la circuncisión. Entonces, en Josué 24:2, escuche con atención. Dice Josué 24:2. Puede pausar el video y agarre su Biblia y léalo. O escúchelo y después, o anótelo y después cada uno de los versículos que le dé, lo estudia. Y le invito a que escuche una o dos veces el video y para que pueda entender bien cada uno de los estudios que yo comparto. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, es decir, a Israel: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿Quién eran vuestros padres? Ahorita lo mencionan. Al otro lado del río. Esto es Taret, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taret, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Recuerde, es ilógico que si, por ejemplo, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en una ciudad totalmente idólatra, pagana, donde creían en múltiples dioses. Es más, si usted lee la historia, cuando Jacob se fue allá el hermano de Abraham y se trae a las hijas de Labán, una de estas traía los ídolos de su padre, para que mire cómo estaba la idolatría. Esto no quiere decir de que, esto nos dice de que Abraham, cuando vivía en Ur de los Caldeos, él era politeísta, él era idólatra. Es ilógico, ahí no se habla de un servicio a un Dios único. Más bien, hasta más adelante en el futuro encontramos que Abraham, cuando da los diezmos a Melquisedec, que era el Dios el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, pero de donde vivía Abraham, donde estaba Melquisedec, había una distancia muy larga, como unos 400, 600 kilómetros. Y algo que tomaba mucho tiempo en aquellos días, caminando o montado en animal, por lo menos te podía tomar de unos 4 meses, así el suave. Solo ir montando y comprando comida. Por ende, entonces Abraham era politeísta. Y Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra, de la tierra de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham en fe sale de su tierra y va con su mujer y su sobrino Lot a la tierra que Dios le muestra. Y ahí Abraham comienza a instituir el monoteísmo en sus siervos y en sus hijos. Luego tenemos, entonces, es lo primero que hace Abraham, es instituir el monoteísmo, la creencia y el servicio y la adoración a un único Dios. Pero este único Dios es el que nosotros conocemos como Jehová, aunque algunos dicen Yahweh. Bueno, eso es lo de menos, la pronunciación, porque aún los que hablan hebreo en la actualidad no saben cómo se pronuncia. Entonces sería un pleito vano, tonto. Luego tenemos: Abraham instituye la circuncisión. Bueno, primero Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, y yo seré tu Dios. Luego, eso usted lo puede buscar en la Biblia, en el libro de Génesis. No se lo voy a mencionar para motivarlo a que usted vaya y lea la Biblia cuando Dios llama a Abraham, como en el capítulo 14 en adelante de Génesis. Puede encontrar eso usted. Abraham instituye la circuncisión sobre toda su casa. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, para aquellos que son varones van a entender. Voy a decir esto así sin pena porque creo que si hay morbo, ya es morbo aparte suyo. El pene es cubierto, la punta, por una piel. Entonces esa piel que se estira y se recoge, eso es lo que se le cortaba al pegue. Y nada más quedaba todo descubierto, la punta del pene, lo que le llaman, no recuerdo ahorita cómo se le llama eso, pero sí quedaba totalmente descubierto. Entonces esa era la circuncisión. Entonces, Génesis capítulo 17, del versículo 9 en adelante. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardaréis mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones, y este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, y circuncidaréis
pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto de mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Por ejemplo, los hijos de Abraham eran circuncidados. Si Abraham compraba un siervo a un egipcio, ese siervo era circuncidado. Y así sucesivamente los descendientes de Isaac, los descendientes de Jacob. Es más, recuerden en otro tema, no recuerdo ahorita bien dónde fue que lo mencioné, pero donde Dios quiso matar a Moisés porque no había circuncidado ni él, ni mucho menos sus hijos. Entonces, cualquier persona que viviera en Israel, ese era como decir el sello de la nacionalidad de los israelitas en aquel tiempo. En este texto podemos ver que Dios prometió a Abraham, estableciendo el pacto de la circuncisión sobre toda la casa, por sus generaciones, hasta la muerte del nuevo pacto. O sea, cuando llega el nuevo pacto, ya la circuncisión no tiene validez, aunque usted sea descendiente de Abraham, porque es un pacto nuevo y con mayores promesas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, miramos que Abraham fue uno de los profetas que estableció fundamento. ¿Qué fundamento? El monoteísmo y la circuncisión. Luego Moisés, cuando Dios le da a Moisés la circuncisión y le da la adoración al único Dios, porque como Moisés es descendiente de Abraham y toda la nación de Israel, entonces tenían que guardar la circuncisión, porque eso era para toda la casa de Abraham. Recordemos, las 12 tribus eran descendientes de Abraham, entonces por ende ellos tenían que circuncidarse y adorar y servir al Dios que le dio la promesa a Abraham. ¿Qué diferencia hay entre el antiguo pacto y el pacto abrahámico? Bueno, en el pacto abrahámico Dios le promete a Abraham darle la tierra de los cananeos, los heteos, los fereceos a su descendencia. En el pacto mosaico de Moisés, ya el pueblo de Israel sale de Egipto a tomar la tierra prometida, y toma la tierra prometida con Josué. Entonces esa es la diferencia. A Abraham se le da la promesa, y los israelitas, cuando Moisés se cumple la promesa que Dios le dio casi 430 años después. Bueno, aunque la nación de Israel 430 más 40 que tuvieron en el desierto, 470 años aproximadamente, se cumple la promesa dada a Abraham. Entonces esa es la diferencia. A Abraham se le da las promesas, los israelitas cuando salen de Egipto toman la promesa, el cumplimiento. Entonces Moisés instituyó, entiende esto, el viejo pacto. Y dentro del viejo pacto Dios mete la circuncisión y la adoración a Él, el único y verdadero Dios. Cuando Dios por medio de Moisés instituyó el viejo pacto, también mandó a guardar, cumplir los términos dados a Abraham. Bueno, leamos dentro de los mandamientos que Dios le dio a Abraham, o sea, podemos decir 612, más los 2 que le dio a Abraham, que fueron la circuncisión y la adoración al único y verdadero Dios, o sea, a Él. Éxodo 24:6 dice: Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto es importante, dice: Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto. Oiga, había un libro donde estaba el pacto. Una cosa es el libro y otra cosa son las tablas. El libro del pacto, y acuérdate que había una arca también del pacto. Ahí, en esa arca del pacto, ahí estaban metidos los 613 mandamientos, más las tablas aquellas de piedra que Moisés labró después que las quebró, cuando las lanzó al becerro, cuando encontró la nación de Israel adorando el becerro. Entonces ahí estaban dentro del arca.
Y había un libro entonces del pacto, donde estaban esos mandamientos, y Moisés leyó esos mandamientos y a la nación de Israel, y la nación de Israel sí, aceptamos esos términos, aceptamos la circuncisión, aceptamos que Jehová será el único y verdadero Dios para nosotros, el único creador, y los demás mandamientos como los rituales de purificación, de cultivo, lavamiento de manos, de utensilios, entre otros, que vamos a ver en otros capítulos. Entonces, miramos entonces que Moisés amplió el fundamento, como que usted haya puesto, por decirlo así, si una casa tiene 4 paredes, Abraham puso una línea, una pared, y luego vino Moisés, puso otra pared, continuando la construcción. Y vamos ahora a Éxodo 34:28. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces podemos ver claramente, los 10 mandamientos también se conocen como las tablas del pacto. Igual los demás mandamientos son los mandamientos del pacto. Deuteronomio 18:15 dice, para que conozcamos y entendamos que Moisés era profeta. Dice Moisés: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Aquí Moisés está haciendo referencia a una profecía futura, no poniendo un fundamento, sí como fundamento para que la nación de Israel entienda que Dios iba a levantar un profeta igual que él dentro de sus hermanos, como él, y él deberían oír, para un profeta que pondría nuevos fundamentos a un nuevo pacto, muy diferente al antiguo pacto, que ahorita lo vamos a ver. Deuteronomio 34:10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces podemos ver que Abraham era profeta, Moisés era profeta. Abraham y Moisés pusieron fundamentos de la fe, que a mucha gente le llaman hoy el judaísmo, pero de la nación de Israel, ya tanto Moisés y Abraham pusieron los fundamentos. Y luego, como mencioné que hay 2 tipos de profetas, entonces Moisés y Abraham, profetas que pusieron fundamentos. Entonces vamos a ver ahora Jesús. Por ejemplo, Jesús puso un fundamento muy diferente, ya no de la ley. Por ejemplo, dice la escritura, Mateo 26:28. Anota estos versículos y son muy importantes que se los aprenda, para que, si usted aprende estos versículos que yo le estoy dando, con el tiempo usted va a ir entendiendo muchas cosas, porque no va a estar yendo a la Biblia, usted lo va a tener en su mente, y cuando usted escuche algo, o cuando alguien le diga algo que no es, usted va automáticamente a encenderse la alarma de incendio, como cuando hay una alarma de incendio. Si usted se aprende estos textos, va a ser como cuando hay una alarma de incendio, apenas siente la presencia de humo, activa el mecanismo para apagar el fuego. Entonces, si usted conoce la escritura y se va aprendiendo estos textos y va entendiendo, va a entender que Jesús dice, Mateo 26:28, es mediador de un nuevo pacto. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Escuche la palabra. Jesús dijo en la Santa Cena, el día que estaban celebrando la Pascua israelita, le dice a su discípulo: porque esta es mi sangre del nuevo pacto. No le está diciendo que la sangre de él es para ratificar el antiguo pacto, que mencionamos en Éxodo 24:6, donde Moisés roció el pueblo, las tablas y los rollos y todo con sangre de animales. No, dice Jesús: esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces queda claro que Jesús estaba inaugurando con su muerte. El nuevo pacto empieza con la muerte de Jesús. Por eso Jesús dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Y hasta el momento que fue rociada la sangre del nuevo pacto y Jesús murió, ahí comienza el nuevo pacto. Marcos 14:24 dice: y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Volvemos a escuchar sangre del nuevo pacto. Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Nuevo pacto, y ese pacto es sellado con sangre.
Luego 1 Corintios 11:25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Volvemos ya el apóstol Pablo mencionando y entendiendo que él estaba en un nuevo pacto. Nada tenía que ver él con el antiguo pacto, aún cuando él era descendiente israelita de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, celoso en cuanto a la ley. Él reconoce que él estaba en un nuevo pacto y les escribe a los hermanos de Corintio. En 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces Jesús dice que por medio de su sangre nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no del antiguo pacto. Por esa razón yo digo, si usted no sabe diferenciar entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, usted va a hacer una mezcolanza como muchos pastores están haciendo, que da pesar y se ve el analfabetismo bíblico que tienen. Yo no puedo traer cosas del antiguo pacto al nuevo. Ahorita voy a explicar algo para que entiendan. Entonces, luego dice, nos hizo el ministro un nuevo pacto, no la letra. Cuando habla de la letra, es el que estaba escrito, el que Moisés escribió y que estaba dentro del arca, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús fue vivificado por el Espíritu Santo. Entonces, el antiguo pacto era un pacto escrito en letra, o sea, era un pacto físico, era la sombra. Entienda usted que el antiguo pacto era la sombra del nuevo pacto. Pero dirá alguien, por ejemplo, si usted se para en frente de una luz, usted va a ver una sombra. Pero esa sombra, según la posición que esté la luz, puede ser que dé su sombra más larga que usted, más ancha, más gorda, más gruesa que usted. Pero esa sombra no, yo podría distinguir su sombra y decir, es un hombre o es una persona, no decir un animal o un árbol, puede decir es un hombre. Bueno, como ahora los hombres se visten casi como mujeres, las mujeres como hombres, pero sí puedo distinguir que es una persona o la sombra. Pero no puedo saber qué color de ropa tiene, si la ropa tiene figura, qué color de piel tiene, cómo es su nariz, cómo son sus dientes, cómo es su sonrisa, si tiene figura su ropa, si tiene marca. No. La sombra solo me da la silueta nada más, no me da todos esos detalles. En cambio, el nuevo pacto da todos los detalles y nos dice cómo es. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo es que el antiguo pacto era una promesa terrenal. Aquí a los israelitas se le dio una promesa terrenal que era la tierra prometida. En el nuevo pacto, a través de Jesús, se nos da una promesa, una herencia celestial en los cielos. Entonces, no, por eso es la razón que yo digo que no podemos hacer mezcolanza. Recuerdo cuando conversaba con los testigos de Jehová y una vez alguien me puso en jaque mate y me dice, cuando habla la Biblia, cuando Jesús está hablando de la bienaventuranza y sale también en los salmos, si no me falla la memoria, menciona de que los mansos heredan la tierra. Me dice, nosotros vamos a heredar la tierra, no el cielo, como dicen muchos cristianos. Yo me quedé así, sí, con eso, pero recordemos cuando Jesús o cuando los salmos mencionan eso, que los justos heredarán la tierra, está hablando del antiguo pacto, de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que iban a heredar una tierra. Cuando usted lee la escritura, Jesús dijo, voy a preparar lugares a vosotros para que donde yo esté, vosotros estéis. No está hablando de que una herencia aquí en la tierra. Entonces, cuando en las bienaventuranzas usted encuentra ese texto como que los mansos heredan la tierra, y a mí me pusieron en jaque mate, y después estudiando hasta que la encontré, y Dios iluminó mi entendimiento, y entendí de que si la promesa, esa herencia de la tierra, era a los israelitas, porque a ellos se le dio la nación, como promesa se le dio la tierra de Israel. A nosotros se nos da una herencia celestial que es muy diferente, para que entienda algo así. Ok. Creo Hebreos 9:15, así que porque es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban promesa de la herencia eterna. Miren la diferencia que hace aquí, dice. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. La herencia que tenían los israelitas era una herencia temporal. A nosotros en el nuevo pacto es una herencia eterna. Y hace la diferencia, la transgresión que había bajo el primer pacto. Luego Hebreos 12:24 dice: a Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces entendamos, Abraham instituyó ciertos fundamentos. Luego Moisés pone ciertos fundamentos. O por decirlo así, Abraham y Moisés pusieron fundamentos, como cuando el arquitecto hace el boceto o el dibujo en un plano, una idea. Pero yo sé que hoy tenemos programas 3D y todo, que podemos verlo casi real el edificio, pero en aquellos tiempos no. Entonces te dibuja un boceto de su casa, digamos que ese era el antiguo pacto, y lo de Abraham, salvo que era lo de Abraham y lo de Moisés en cuanto a la oración al único y verdadero Dios. Eso no era una sombra, eso era literal. Podríamos decir que eso serían las medidas, el estándar, o sea, que adorar al único y verdadero Dios, pero de ahí lo demás era totalmente sombra. Entonces esa es la diferencia. Jesús viene y establece un nuevo pacto. Entonces, viendo la primera parte, entonces, que tenemos a Jesús, a Abraham y a Moisés, está poniendo el fundamento de lo que se le conoce como el antiguo pacto. Aunque Abraham no era parte del antiguo pacto, aclaro, para que no me malinterpreten. Luego tenemos a Jesús estableciendo los fundamentos del nuevo pacto. Como decir, del papel Jesús vino y pasó a lo físico. En el antiguo pacto se sacrificaban animalitos. Ahora en este caso Jesús se sacrificó él mismo para hacer el nuevo pacto. Entonces esa es la variación del papel a lo físico, a lo literal ya. Bueno, ya vimos, estábamos hablando de que dos clases de profetas. Entonces entendamos que estaban los profetas que ponían los cimientos, como Abraham, como Moisés, que dio la ley. Yo le pago a usted, óigame, yo le pago a usted, si usted me muestra, después de Moisés, un profeta dando otro mandamiento, además de los 613 mandamientos que están en la ley de Moisés. Usted puede agarrar al profeta Samuel, al profeta Natán, al profeta Gad, al profeta Jeremías, Isaías, Ageo, al profeta Malaquías, y todos los profetas que están en el antiguo pacto, aún incluyendo a David. Ninguno de ellos dio ni un nuevo mandamiento. Esto quiere decir que Moisés fue el profeta que puso los fundamentos. Después los demás profetas solo edificaron. Es decir, Moisés hizo el plano, puso el plano, las medidas y todo de cómo se tenía que construir, y los demás profetas hacían conforme al plano. Ya, si usted tiene una casa de 7x8, entonces Moisés, puso las medidas de una casa de 7x8 con 3 metros de altura, y el techo tipo cercha americana, puerta de este tipo, y luego los demás profetas solo agarraban esos planos y los hacían cumplir. Los profetas como Jeremías, Ageo y todo, Zacarías, entre otros, no dieron nuevas medidas para el edificio. Las medidas las dejó Moisés. Lo que hicieron los demás profetas fue construir con esas medidas. Entonces, yo le pago a usted que usted me enseña donde Jeremías estuviese dando un nuevo mandamiento a la nación de Israel. No me confunda con que Jeremías dio una profecía acerca del nuevo pacto, como cuando dice, y este es el pacto que haré con la nación de Israel en aquellos días, dice Jehová. No, cuando dicen los profetas, no, porque ya está haciendo una alusión al nuevo pacto, no está dando un mandamiento nuevo. Después que Moisés dio los 613 mandamientos a la nación de Israel, ningún profeta, ni David, ni Natán, ni Zacarías, ni Malaquías, ninguno dio ni un mandamiento nuevo. Lo que estos profetas, esta es la segunda clase de profetas, que se encargaban,
era de hacer volver al pueblo a los mandamientos de Dios cuando ellos se desviaban. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo para que entendamos. Dice, para muestra le dicen un botón. Usted se va a 2 Samuel capítulo 12. Dice, del versículo 1 en adelante. El Señor, bueno, cuando David, vamos a leer mejor el texto. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, en una ciudad habían 2 hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas. El pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía en su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero ese no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y dijo a Natán, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, por cuanto actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. Por cuanto despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agradan, has asesinado a Urías, el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo el Señor declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y de tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia. El cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Y si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel a plena luz del sol. David emitió ante Natán, he pecado contra el Señor, y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar por tu pecado y no morirás, pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño de David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. Entonces podemos ver claramente que aquí David, le invito a leer la historia, cuando David manda a matar a Urías, el Eteo, él toma a la mujer de él, cuando Urías andaba en la guerra, se acuesta con ella, la embaraza, y luego que se da cuenta que está embarazada, manda a traer a Urías y lo manda para que se acueste con su mujer. Bueno, Urías no aceptó acostarse con su mujer porque él dijo que cómo era posible que si sus hermanos estaban en guerra, como él iba a regocijarse con su esposa, y no se acostó. Viendo David que no pudo hacer que Urías se acostara con su esposa para echarle el embarazo a él, entonces lo mandó a la guerra y le dio una carta, y en la carta decía que lo pusieran al frente de la guerra y que cuando estuviera lo más fuerte lo dejaran para que lo mataran, cosa que aconteció así. Entonces miramos al profeta, aquí el profeta Natán, reprendiendo a David. Entonces el profeta Natán no llegó dando un nuevo mandamiento, no. Lo que hizo fue hacer volver a David de su pecado, y que David reconociera de que había quebrantado los mandamientos de Dios y había desagradado. Y esta es la función que hacía, por ejemplo, Jeremías. Usted lee todo el libro completo de Jeremías con paciencia, y usted va a ver a Jeremías reclamándole a la nación de Israel por haberse apartado de Dios. Usted va a leer al profeta Isaías haciendo lo mismo, reclamándole a la nación de Israel por haberse apartado de Dios. Usted mira al profeta, Isaías, Jeremías, y a los demás, Zacarías, a Malaquías, Dios reclamándole a la nación de Israel porque se habían apartado de sus mandamientos. Entonces, la mayoría de profetas, la segunda clase de profetas, que no puso cimiento, como el caso de Abraham y de Moisés, se dedicaban cuando el pueblo se desviaba de las leyes, los mandamientos de Dios, a hacerlos volver. Pero ¿qué pasaba cuando el pueblo de Israel no se volvía a Dios? Entonces Dios
o sea, los castigaba. Podemos ver en este tema, bueno, aquí miramos con Natán y David, que le dice que Dios levantaría juicio sobre David, que no habría paz. Y eso lo toco en las maldiciones nacionales. En el tema de estudio sistemático acerca de las maldiciones nacionales, más adelantito lo voy a tocar, porque no he hecho eso, pero sí lo tengo escrito en el boceto que tengo del libro. Y ahí se menciona, donde podemos ver de que el juicio sobre la casa de David fue Dios, no un demonio. Y bueno, más adelante lo vamos a ver eso. No voy a perder el tiempo en eso hoy. Por ejemplo, otro ejemplo que le puedo dar, cuando usted puede ir a 1 Samuel capítulo 13, el versículo 1 en adelante, cuando Saúl peca, dice: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió a 3000 soldados. 2000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y estaban con Jotán, Gibea y Benjamín. Y el resto del ejército Saúl los mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Gebat, y llegó a los oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo puso a las órdenes de Saúl en Gilgal, y los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3000 carros, 6000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micma y subió mucho esto, a Micma, al este de Betabén. Los israelitas se dieron cuenta que estaban en aprieto, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso estuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas y en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, a Galaad. Saúl había quedado en Gilgal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. Y en el momento que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibir y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micma, pensé que los filisteos ya estaban para atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor, tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su grado, y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandamiento. Dicho esto, Samuel se fue a Gilgal, hacia Gibea de Benjamín. Entonces, solo pongo estos dos ejemplos. Usted puede agarrar la Biblia, su escritura, y leer los profetas del Antiguo Testamento, y va a ver que ningún profeta del Antiguo Testamento dio un mandamiento nuevo que fuera agregado a la ley de Moisés, ¿no? La escritura siempre dice la ley de Moisés, o muchas veces dice la escritura, dice a la ley y a los profetas, porque la ley era las medidas de qué se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer, y cómo se tenía que actuar y cómo no se tenía que actuar. Luego los profetas, después de Moisés, se encargaban de ver que el pueblo hiciera lo que ya se había ordenado a través de Moisés, cómo se tenía que hacer y cómo no tenía que hacerse. Y cuando el pueblo se rebelaba, Dios enviaba a sus profetas y le decía: te has apartado esto y lo otro. Aunque también en otros casos Dios mismo le permitía a los profetas, como en el caso de cuando unge a David, cuando unge a Saúl, le dice: bueno, Dios te ha escogido, que es un caso muy diferente. Pero hoy podemos ver, entonces, podemos ver de que a base de eso,
de que como Dios ungía reyes o a veces mandaba mensajes a través de los profetas, entonces los profetas modernos en la actualidad andan haciendo lo mismo. O sea, Dios te va a dar un negocio, te va a dar esto. No, no estoy diciendo que sea malo tener un negocio, tener una empresa. Si Dios te bendice, bendito sea Dios. Sé justo con tus trabajadores, nada más. Pero, hoy en la actualidad los profetas, usted puede ver, métase a YouTube, busque profeta cualquiera y usted se va a dar cuenta de que son contados. Pero yo le puedo decir que el 96% solo te habla de prosperidad, de plata, que si das una gran ofrenda, Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar negocio, que Dios te va a hacer esto, que Dios te va a dar grandes edificios, Dios te va a dar grandes templos. O sea, Dios no está interesado cuando la Biblia habla de que Dios constituyó a los profetas, los apóstoles, los evangelistas y los demás ministerios, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando habla de edificación no se refiere a edificios físicos. Recuerda, la iglesia primitiva nunca tuvo edificios. Ellos se reunían en las casas, en las cuevas, en cualquier lugar, y creció grandemente. Usted puede ver el libro de Hechos, que la primera vez, una de las veces que Pedro predica, se convierte en 5,000, después 3,000. Y donde se reunía esa gente y no tenían templo, habían persecuciones, ¿no? Pero ahora el énfasis es muy diferente. Entonces, voy a dejarlo por aquí para que entendamos esto. Hay dos clases de profetas en el Antiguo Testamento, igual en el Nuevo Testamento. Miramos que Jesús establece el nuevo pacto. Igual Jesús establece, cuando le dice a sus discípulos, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles a guardar todos los mandamientos que yo les he mandado a ustedes. Entonces, ya Jesús dejó las bases. Luego miramos al apóstol Pablo, él habla y enseña de que el evangelio que él recibió no lo recibió de hombre, sino que el mismo Jesús se le apareció y se lo enseñó. Entonces, porque el mismo pacto, los mismos fundamentos o cimientos del nuevo pacto tenía Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, bueno, los apóstoles de Jesús, y lo tenía el apóstol Pablo porque el mismo Jesús se lo enseñó. Por eso el apóstol Pablo tuvo la capacidad de escribir la mayoría de libros del Nuevo Testamento que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces, luego, después que Jesús estableció los fundamentos, las medidas del edificio del cuerpo, de su cuerpo, que es la iglesia, los demás apóstoles, los profetas, los evangelistas, lo que están haciendo es agarrando esas medidas y pasando a la realidad. Por ejemplo, una de las medidas, no fornicar. Jesús dijo, ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Los apóstoles, los profetas, maestros, evangelistas enseñan al cuerpo de Cristo, no hay que fornicar. Jesús enseñó no robar. Los mismos apóstoles entonces agarran esa medida y le enseñan al pueblo no robar. O sea, los apóstoles no pusieron un fundamento nuevo, pero el peligro que está en los profetas de la actualidad es como en los profetas del Antiguo Pacto, que llegaban con nuevos mandamientos, nuevas reglas, nuevas normas, nuevos estatutos que supuestamente Dios enviaba y que Dios no envió. Recordemos, todos esos profetas que llegaban con nuevas revelaciones en el Antiguo Pacto eran apedreados. Porque dice, si tal profeta te trae y dice, vámonos, pues de dioses ajenos que nunca hemos servido, entonces el tal debía morir. Si te mandaban a hacer algo que no estaba dentro de la ley, el tal debería morir. Entonces, miramos que los profetas del Antiguo Pacto nunca ni uno dio un mandamiento o le agregó un mandamiento o un estatuto, un precepto o una ley al Antiguo Pacto. No, todos claramente agarraban las medidas que Moisés dio. Por ejemplo, cuando me refiero a medidas, para que me entiendan, imagínense que está viendo un plano, o si usted es costurera, tiene una medida para hacer una vestimenta, o si usted panadera, tiene las medidas para hacer un queque, un cuarto de azúcar, un cuarto de esto, un cuarto de lo otro, usted tiene las medidas. Entonces usted tiene que cumplir esas medidas que la receta le da, para que el queque le salga como dice el fabricante. Entonces así a eso me refiero yo a las medidas. Entonces los profetas después de Moisés nunca ni uno dio un mandamiento nuevo, algo como decir, Dios dice así, esto hay que agregarlo a la ley. No, todos los demás profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Ageo y los demás,
lo que hicieron fue hacer, cuando el pueblo de Israel se desviaba de la ley, recuerdo que por eso Dios decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando el pueblo se desviaba de la ley y andaba fuera de la ley, la misión de los profetas era decirle, oye Israel, si por ejemplo se dedicaban a la idolatría, le decía, andas adorando a dioses que no debes adorar porque tu único Dios es Jehová. O sea, le indicaban el camino donde tenían que volver. Si la nación de Israel no se volvían, entonces Dios declaraba el veredicto que ya nosotros lo encontramos en Levítico 26, donde dice que los enviaría a deportación, le mandaría enfermedades, le mandaría plagas y otras cosas. No había ningún mandamiento nuevo. De igual manera, cuando Jesús establece las leyes del nuevo pacto, y ahora usted encuentra 1900 años después, 1800 años después de los últimos profetas del Nuevo Testamento, profetas que tampoco dieron un mandamiento nuevo, ¿no? Lo único que hicieron fue edificar y exhortar al pueblo que anduvieran conforme a las leyes del nuevo pacto. Usted puede ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, yo le invito a leerlo, donde usted busque el tema, los judíos de Berea. Dice que ellos, cuando Pablo llegó, ellos comenzaron a ver con la escritura si lo que Pablo le estaba enseñando estaba en la escritura. De igual manera, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Galata, le dice, si un ángel desciende del cielo, o yo vengo y les predico un evangelio diferente del que ya le ha sido predicado, tanto ese ángel y yo seamos anatema, es decir, seamos malditos. ¿Por qué? Porque estaba establecido. Pero hoy en día usted puede encontrar a Ana Méndez, a Ronnie Chávez, a Cash Luna, enseñando, el Señor me dio una nueva revelación. Por ejemplo, en el tema del estudio sistemático de las maldiciones generacionales que tengo en este canal, ahí pongo ejemplos de lo que hasta ahorita he puesto 3 ejemplos de 3 profetas que dicen que Dios le ha dado 3 revelaciones a cada uno, una revelación diferente, o sea, 3 revelaciones diferentes de cómo ser libre de las maldiciones generacionales. Pero esos 3 métodos usted no los encuentra en la Biblia ni en la historia bíblica de los primeros creyentes. Entonces quiere decir que durante 1900 años, 2000 años, los creyentes no tuvieron esa revelación, ni los apóstoles. O sea, no fueron perfeccionados en eso. Entonces, durante 2000 años no fueron perfeccionados. Entonces, ese es el problema que existe hoy en la actualidad. Los apóstoles, después que Jesús puso las medidas, las bases de cómo tenía que ser la iglesia edificada, lo único que ellos se dedican nada más a enseñarle al pueblo: si uno está en fornicación, no forniques; si uno roba, no robes; si el otro quiere matar, no mates; si aquel tiene rencor o resentimiento contra sus hermanos, viene y le dicen, tú eres un homicida, porque eso es lo que mandó Jesús. Dijo que cualquiera que aborrece a sus hermanos es un homicida. Si te dan una mejilla, da la otra. O sea, lo que Jesús enseñó. El apóstol Pablo no le agregó ningún mandamiento nuevo a lo que Jesús estableció. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todos mis mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Jesús ya les había enseñado los mandamientos del nuevo pacto a sus discípulos. No hay, si hoy viene un profeta y te dice, Dios me ha dado una nueva revelación de esto o de aquello, ojo, el tal es un falso profeta. Ya no hay nueva revelación para agregarle a las escrituras. Y si tal profecía que tal hombre o tal mujer dice de parte de Dios darte, entonces ven, escríbela bien, imprímela y pégasela a la Biblia, porque sería parte de la Biblia. Por lo menos José Smith tuvo el descaro de tener la Biblia, agregar el libro Mormón, agregar Doctrina y Convenio y agregar la Perla de Gran Precio y decir, estos son libros de Dios. Entonces, si un profeta viene y te dice hoy, como por ejemplo Ana Méndez, con sus supuestas revelaciones, viene y te dice, Dios me ha mostrado esto, me ha mostrado lo otro, una nueva revelación para la iglesia de hoy en día, escucha esto: si los primeros cristianos no tuvieron eso, nosotros tampoco la podemos tener, esa revelación. Porque esta revelación, o sea, habría privado, solo ponte a pensar esto, habría privado Dios durante 2000 años a los mismos apóstoles que él educó e instruyó, al apóstol Pablo, que él se le apareció en revelación y le mostró el evangelio,
a los primeros cristianos, o sea, le privó de esa revelación y ahora 2000 años aparece esa nueva revelación. Enciende tu luz de alarma, enciende tus interruptores de fuego para que apaguen ese fuego, porque ciertamente quieren meter y te quieren desviar de la verdad. Muy diferente que yo te diga, estuve estudiando un tema, la escritura y un texto, y entendí lo que ese texto es y enseñarlo, a que venir, como voy a poner el ejemplo, Ana Méndez dice que en la revelación de ella, que Dios la lleva por medio de ángeles al inframundo a sacar a su hermana, que era cristiana, atada, o sea, por demonios en el inframundo. Imagínate eso, cristianos atados en el inframundo. Esta revelación no es de Dios, aunque sí, esa gente usa siempre un juego de palabras. Dios me dice, Dios esto, que los primeros cristianos lo conocían, sabían esto, pero si tú le dices, muéstramelo en la escritura, no salen. Entonces esa revelación de que, por ejemplo, como de cristianos endemoniados, que son encarcelados, parte de su alma es fragmentada y encarcelada en las profundidades de los abismos, y que ella desciende en su alma, a las profundidades de los abismos, a sacar a los presos de las cárceles, y vienen y te tuercen pasajes como cuando Jesús dice que vino a dar libertad a los encarcelados, que más adelante en el tema de las maldiciones generacionales, si estoy sistemático, ahí voy a explicar. Entonces ten cuidado, ten mucho cuidado. Ya las escrituras están completas, ya no hay ningún mandamiento nuevo, no hay ninguna revelación nueva. Por ejemplo, el otro varón sale diciendo que Dios le reveló que si, por ejemplo, la sangre del prepucio, cuando Jesús fue circuncidada, esa sangre te libera de la fornicación, del adulterio, de la lujuria. O sea, la sangre del prepucio de Jesús fue porque era un pacto, y como Jesús era descendiente de Abraham, y como él como judío, en uno de los temas, ahí lo explico, o sea, él nació bajo la ley, él cumplió eso, pero la Biblia nos enseña de que por eso, ya por la sangre que le salió a Jesús del prepucio, yo la aplico sobre mi familia, y que no va a haber fornicación, no va a haber adulterio. No, está quitando la responsabilidad a la persona. Bueno, con esto le dejo, nos vemos en el capítulo número 3 de El profeta y su profecía, para que entendamos y comprendamos claramente sobre esto. Estudia la escritura, anota cada uno de estos textos en un cuaderno, apréndetelo de memoria porque te van a ayudar mucho. Y vamos, recuerde que si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, escríbanla en los comentarios. Si le gusta el video, denle like. Si no le gusta, también dele no me gusta. Voy a quitarme esa palabra de like y dislike, eso es en inglés. Si le gusta, dele me gusta. Si no le gusta, dele no me gusta y ponga por qué. Al final usted también puede ayudarme, yo no me las sé todas. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, recuerde que el cuerpo de Cristo dice juntamente sus coyunturas están para nutrirse y ayudarse mutuamente. Si en algo yo me equivoco y usted cree que estoy equivocado, perfectamente con educación y respeto puede ponerlo en los comentarios, o podemos hacer un estudio en vivo y compartir, y al final edificarnos. Bueno, le dejo con esto. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz, y recuerde que está en su canal Lo que todo cristiano debe saber, donde aprenderemos paso a paso diferentes temas. Le invito a ver los demás estudios que tengo, como estudio sistemático acerca de las maldiciones generacionales, que por el momento lo he parado. Igual la poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer. Vamos a estudiar si el cristiano debe guardar el sábado o no, y diferentes temas en abundancia. Todo para edificación del cuerpo de Cristo. Todo para edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo. Y tómese el tiempo para estudiar y prepararse, porque vienen tiempos difíciles donde la apostasía, porque la escritura dice que Cristo no se va a manifestar sin que antes aparezca la apostasía. Entonces, mientras usted esté preparado, usted va a poder ayudarle a mucha gente a salir del engaño. Pero si usted no se prepara, téngale seguro que Dios le va a demandar por no haberse preparado y por no haber ayudado a muchos a salir del engaño. Entonces le dejo con esto, le exhorto y le animo a que estudie las escrituras, profundice en la palabra del Señor, deje la pereza espiritual, deje la pereza, estudie la escritura. Vienen tiempos difíciles,
y Dios necesita, como dice, las mies es mucho, pero los obreros son pocos. Entonces le dejo con esto. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Cualquier sugerencia, comentario, déjelo ahí. Si le gustan los estudios, le pido por favor, en el amor de Cristo, que los comparta con sus familiares y amigos. Y les invite a que se me suscriban a mi canal de YouTube, para que podamos crecer y aprender mutuamente. Dios me le bendiga y los guarde. Les dejo con esto y nos vemos en el próximo capítulo. Igual le invito a ver los otros estudios que están en el canal y los que iré subiendo sucesivamente. Les recuerdo que yo no hago un estudio de 15-20 minutos. No, mis estudios son sistemáticos para que la gente entienda y comprenda y vea la evidencia bíblica.